Sí, igualmente, eso puede suceder. Pero lo que digo es que... Es un tema más ético de repente, ¿no? Sí, es un tema así. Yo veo que es una situación que el que más ha resultado afectado en todo esto es un país que se llama Panamá. Panamá ahora ha sido evaluado por el Gafi, estuvo incluido en una lista gris. Este año lo sacaron de la lista gris, después sucede lo del Panama Papers. Digamos que Panamá está viviendo toda una coyuntura por temas incluso políticos internos dentro de Panamá, un país con el cual yo he estado muchas veces y he trabajado en Panamá, he implementado mis sistemas de prevención de lavado de activos. Y es un país que se está comprometiendo, pero lo que está viviendo son las consecuencias, creo yo, consecuencias de no haber atendido las recomendaciones de los organismos intergubernamentales a tiempo, llámese el Gafi, el Fondo Monetario Internacional. Y estas son las consecuencias que muchos países tienen que pagar. Para mí este es un claro ejemplo de cómo Panamá está viviendo un castigo, ¿ves? Sale perjudicada gente de otras jurisdicciones, sale vinculada gente de Uruguay, de Argentina, de Colombia, no se escapa nadie. Veo con curiosidad que en esas listas no aparecen ciudadanos norteamericanos ni ciudadanos ingleses. Claro. Sí, acá en Uruguay hay varios empresarios y muchas firmas que están vinculadas a los Panama Papers y bueno, el Parlamento se va a encargar del tema, ¿no? Va a investigar el asunto. ¿Qué países sudamericanos tienen una legislación apropiada como para investigar los casos de lavado de activos? Bueno, digamos que todos los países a nivel global y a nivel de la región tienen ya las leyes, las normas, etcétera. Pero estoy hablando de una legislación especial que se dedique a eso. ¿Están encaminados los países sudamericanos? ¿O algunos yo le puedo decir, hablar por Colombia. Colombia es un país referente en la región, pues porque hemos sido víctimas y hemos pagado prácticamente con sangre todo esto, hemos aprendido. Tenemos unos fiscales especializados, porque se evidenció una situación en la que los fiscales son expertos en temas legales, en imputar delitos, etcétera, pero no conocían de fondo el tema de lo que es el lavado de activos. Entonces les tocó capacitarse más en este aspecto, los mismos jueces, porque comprobar o probar el delito de lavado de activos no es evidentemente un tema menor. Entonces tuvieron que capacitarse mucho. Efectivamente, a los países cuando los van a evaluar, como le va a suceder a Uruguay en el 2019, el Gafi, vienen y miran efectivamente qué condenas hay por lavado de activos, cuántas personas están detenidas pagando una condena en una prisión efectivamente, porque puede haber leyes, puede haber toda la legislación, puede haber procesos, etcétera, pero en últimas hay que mirar son los resultados, las cifras. Eso es lo contundente y por eso tanto las actividades económicas del sector real en Uruguay como del sector financiero tienen que estar comprometidas para elaborar sus reportes de operaciones, tener sus sistemas de prevención y comunicar a las autoridades competentes lo que para ellos les genere sospecha o inusualidad. Y comparándonos con esa legislación que hoy tiene Colombia, ¿cómo está parado Uruguay en el tema? Uruguay es un país que ha venido avanzando, se ha comprometido fuertemente y en el concierto internacional siempre ha sido, digamos, bien visto. Últimamente con la creación de esta Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, pues ahí se va a concentrar todo el tema. Ahí hay una persona que es el señor Carlos Díaz, que es una persona de mucho reconocimiento a nivel internacional, de mucha experiencia. Tienen la unidad de información y análisis financiera, digamos que tienen ya los elementos suficientes para poder desarrollar todo lo que es un sistema nacional antilavado. Lo que falta ahora es ver el compromiso de los sujetos obligados y en general de todas las actividades económicas que se desarrollan en Uruguay. Hablando de su experiencia, Fernando, ¿cómo es ocupar en Colombia un lugar relevante en la lucha contra el lavado de activos, ¿no? Un país con mucha tradición de operaciones de narcotráfico, con sangre derramada durante años. ¿Cómo fue su experiencia? Pues bueno, nosotros hemos aprendido, como lo dije, prácticamente como muchas estrategias, ¿no? Aprender haciendo.
sucedían los eventos, por ejemplo, en temas de terrorismo, Sí. atentados que se realizaban en Colombia, y automáticamente se identificaba la técnica o tipología que estaban utilizando los terroristas. En el caso del lavado de activos, qué actividades estaban utilizando, donde, como le decía antes, hay mayor grado de informalidad, hay un nivel alto, volúmenes de manejo de dinero en efectivo altos, etcétera. Y nosotros fuimos viendo qué actividades estaban utilizando, y ahí había que implementar controles, y mientras tanto los delincuentes van mutando a otras actividades. Creo que en Colombia no estamos blindados. Como lo dije anteriormente, riesgo cero no existe, pero estamos en un grado de madurez ya en cuanto a la cultura antidelito, antilavado. Se ha generado en Colombia todo esto, lo que permite que estos delincuentes se hayan corrido hacia el sur del continente. Y hoy vemos que hay muchos delincuentes en colombianos, en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Ayer hubo unas capturas de unos narcotraficantes en Chile, han ido a Viña del Mar a temas de construcción, y a Uruguay también, aquí en Punta del Este, al parecer hay inversiones importantes de delincuentes colombianos. Entonces ellos migran a países donde los grados de informalidad o de bajos controles sean mayores, y ellos son muy hábiles. Por eso en Uruguay se han implementado este tipo de exigencias, se les está exigiendo ahora a sujetos obligados no financieros, que no es que solo suceda en Uruguay, es en todo el mundo. En Colombia hace 8 o 9 años se le exigió esto a los escribanos, que se llaman aquí en Colombia los notarios, y fue una situación así medio preocupante de conflicto con ellos. Pero es casi que la condición humana, ¿no? La resistencia un poco al cambio y adaptar nuevas políticas o manejos, en fin. Pero todo vuelve a su curso normal y ya se genera todo lo que es la cultura de prevención. En un país como Uruguay, pequeño, con un nivel interesante de su gente, digamos un nivel cultural, creo que va a ser muy fácil adoptar todos estos sistemas y asimilar lo que es la cultura antidelito o la cultura antilavado de activos y antiterrorismo. ¿Existe hoy operando en Colombia un cártel que pueda llegar a hacer lo que fue en los 80 el cartel de Medellín? No existe uno, existen muchísimos. ¿Pero que pueda transformarse en eso? ¿Que tenga el potencial como para hacer lo que fue el cartel de Medellín? Actualmente en Colombia existen lo que se llaman las bandas criminales, las BACRIM. Las BACRIM se financian fundamentalmente con narcotráfico, con secuestro, con extorsiones, y ellos son han adquirido una fuerza importante. Estas bandas criminales se han generado de la descomposición de otras organizaciones, de grupos paramilitares, por ejemplo, claro, también de desmovilizados o gente que se retira de los grupos terroristas y organizan sus propias bandas. Se habla de la delincuencia organizada. Yo nunca he escuchado hablar del término de las autoridades organizadas, pero sí la delincuencia organizada. Y este tema del lavado de activos es un delito transnacional. Como tal hay que combatirlo fundamentalmente con la cooperación internacional, el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera y las autoridades competentes. La respuesta a tu pregunta es sí, potencialmente sí existen hoy en Colombia organizaciones criminales que pueden llegar a transformarse en monstruos similares a Pablo Escobar. Lo que también existe hoy en Colombia es ya la suficiente experiencia y conocimiento para que eso no suceda. Como para combatirlos, claro. Correcto. Pero no en Medellín, sino que se han corrido también otras ciudades, ¿no? Tipo el cartel de Cali, en otros lugares de Colombia. Digamos que las grandes ciudades de Colombia ya están, en este sentido, hay un control grande, aunque pues delito no deja de haber, lo que seguro. El riesgo es enorme. Y ya no hay 2, 3, 4, 5 carteles identificables, sino que se atomizó esa actividad. Es como una red. Y ya, ahí ¿no? hay muchos pequeños cárteles, como dicen ustedes. Se han desplazado a otras zonas como el Urabá antioqueño, que es cerca de la frontera con Panamá, es cerca de la frontera con Venezuela,
y cerca a la frontera también con el Ecuador. Todas estas zonas de frontera son áreas de influencia de organizaciones o terroristas o narcoterroristas o de narcotraficantes. ¿Y la selva se sigue utilizando también para estas operaciones? Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos un país que por su tamaño y por su riqueza geográfica, etcétera, yo me acuerdo que hay muchas personas que hace años me decían, pero ¿por qué no acaban con la guerrilla? Bombardielos y listo. Pero es que hay una zona tan inmensa. Claro. Hay varios países, hay varios uruguayes donde son solo selva y penetrar allí es muy complicado definitivamente. Solamente ellos que tienen el manejo adecuado de estas zonas pueden estar allí con alguna relativa comodidad, no facilidad. Igual los diferentes gobiernos de Colombia en los últimos años han tenido el mérito de acorralarla a la guerrilla, ¿no? O sea, continúan dominando algunas zonas de la selva, pero con menos territorio. Sí, digamos que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez sucedió eso mucho. Y ya se tenía a la guerrilla fundamentalmente de las FARC muy diezmada, tuvo muchos ataques, se utilizó nuevas estrategias de inteligencia, de infiltrarlos para poder llegarles y hacer operaciones militares y de inteligencia adecuadas. El gobierno del presidente Santos ya adoptó otra estrategia, que es la estrategia de la negociación, y se está en un proceso de paz en La Habana que pues ha generado en Colombia alguna controversia, pero bueno, se está desarrollando y todos esperamos que de llegar a concretarse y materializarse sea lo mejor para el país, ¿no? Fernando, fue un placer tenerlo. Les recordamos que el seminario sobre prevención de lavado de activos se va a realizar mañana y también el viernes en el World Trade Center. ¿Usted va a estar como principal orador? ¿A qué hora? ¿Ya tiene...? Sí, es mañana y el viernes de 9 a 12 del día. De 9 a 12, perfecto. Están todos invitados. Bueno, mucha suerte y que tenga una gran estadía en Montevideo. Gracias, Mariano, muy gentil por tu invitación.